Bien, estamos de regreso en esta transmisión especial analizando lo que ha sido el discurso, el mensaje presidencial, el mensaje de la nación. Estamos ahora con los congresistas Gustavo Rondón, Sergio Tejada y con el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Luis Salazar. Buenos días, gracias por estar aquí en esta transmisión. Buenos días, felices fiestas. También, igualmente, feliz 28. Feliz 28. Bien, quería retomar el tema que le hemos planteado tanto antes del mensaje como en el primer panel que hemos tenido, y es, el presidente ha hecho referencia a medidas sectoriales y a reformas. En el panel anterior había una especie de cuestionamiento si podemos considerar que lo que se ha anunciado y lo que se ha hecho hasta el momento son reformas importantes para el país o medidas puntuales en ciertos sectores productivos. ¿Cuál es su percepción sobre el discurso y sobre si estos son reformas, las reformas que se estaban esperando desde el Estado? Comenzamos por el congresista Rondón. Bueno, muchas gracias, Raúl, Josefina, ¿Qué tal? David, Bienvenido, gusto. gracias. En ese sentido, a ver, yo le pondría lo bueno, lo malo y lo feo. Sí, ok. O sea, lo bueno, el hecho de, yo provengo del sector salud, y creo que era ciertamente un mensaje medio complicado para el presidente. Hay que aplaudir que arrancó con tomando los en temas, cuenta la huelga, usted dice. ok, o sea, el hecho de que se haya enfatizado mucho en aspectos de educación, en aspectos de salud. Hay anuncios importantes, por ejemplo, el 0.5% que crezca en el PBI, lo asignado a educación, me parece muy bien. No pasa lo mismo con salud, que solo ha destinado 2.500 millones más para cada año. Y obviamente, en todo caso, estos dos aspectos para mí me parecen que han sido estratégicos dentro del mensaje, ¿no? Porque en el fondo, revisando los mensajes anteriores, como que eran promesas que solo se estaban extendiendo. Lo otro que creo que es importante, el haber tocado un poco lo que es la 19.990. O sea, creo que la atención a esta gente que clamaba por un reajuste, creo que me parece importante. No me ha gustado mucho lo de seguridad ciudadana, porque probablemente allí habría que cambiar más bien de estrategias. Y en cuanto a reformas o algún otro parecer, yo me voy más porque a veces nos quedamos en el cliché de la reforma, ¿no? O sea, un poco como que tú dices, yo tengo 20 años en el sector salud, y entonces uno dice reforma, y cada gobierno plantea su reforma, y después se acaba el gobierno y la reforma sigue escrita y no se aplica. Yo creo que el sector tiene que ser mucho más pragmático en eso, ¿no? Entonces, primero, has aumentado un PBI, hay que trabajar temas de fondo. En el fondo, tú necesitas tener los hospitales bien equipados, necesitas tener farmacias con todo el stock, necesitas tener especialistas, necesitas tener una red integrada de atención primaria. Entonces son cuestiones que más bien, si nosotros vamos mejorando, como decía el padre Larrañaga, la santidad está en mejorar. Muchas veces nos demoramos mucho en querer reformar y se nos pasa la vida y entonces las cosas no avanzan como uno quiere. Ese punto es importante porque a veces estamos esperando como el anuncio de la gran reforma, y más bien la gran reforma tiene que ver con pequeñas reformas en diferentes ámbitos del Estado. Congresista Tejada, tu comentario sobre el mensaje en general. Creo que ha sido un mensaje positivo. Tiene que sentar las bases de una política de Estado más allá de las políticas de gobierno, y ahí están los ejes, ¿no? Seguridad, salud y educación. Creo que ha sido lo principal. En educación hay que aplaudir este anuncio, un incremento del presupuesto de 0,5% del PBI, que es lo que ha venido diciendo el Acuerdo Nacional desde hace bastantes años y que no se había cumplido. Creo que es histórico que esta vez sí se cumpla. Es un incremento de 4.000 millones de soles con ejes claros, ¿no? Un eje para la carrera docente, que es una reforma que ya se ha dado en este gobierno y que además ha continuado de alguna manera la reforma del anterior gobierno, pero con algunos ajustes, con la ley de carrera magisterial. Incremento para infraestructura, calidad de aprendizaje y gestión moderna educativa. Creo que son los 4 ejes que dan cuenta de un camino muy claro en educación y me parece sumamente positivo. La reforma de salud también, que ya está en marcha, tiene un incremento importante de presupuesto. Se ha hablado del Plan Esperanza, incluso un Plan Esperanza móvil para que pueda llegar con detección temprana. En todos los casos se habla de mejores de remuneración, mejora del servicio, se habla de ampliación del seguro, del SIS, de la cobertura de salud, el seguro materno, niños de 0 a 5. Entonces vamos avanzando hacia un aseguramiento universal. Yo quería hacerle una pregunta porque se ha mencionado ese tema en los anteriores paneles que hemos tenido, que es que para llevar a cabo las reformas son necesarios algunos consensos dentro del Congreso. Y al menos uno o dos de los comentaristas no parlamentarios que han estado aquí precediéndolos
han dicho que uno de los problemas para conseguir consensos justamente es la presencia de la megacomisión. Ah, sí. Bueno, nosotros ya terminamos nuestro trabajo. Ya hemos sustentado incluso un informe y otros informes que tenemos pendientes, pero yo creo que la lucha contra la corrupción nunca debería ser un obstáculo para lograr consensos. Al contrario, debería haber un consenso en que todos tenemos que luchar contra la corrupción. Si es cierto que ha generado algunas tensiones, tampoco es posible lograr consensos, un acuerdo al 100% entre las fuerzas políticas. Hay diferencias, hay diferentes posiciones ideológicas, etcétera, pero la idea es tener un diálogo amplio y generar los acuerdos con las mayorías. Yo creo que eso sí se ha podido lograr. Hay reformas como la reforma de la carrera magisterial que sí tuvo un amplio apoyo. Ahora vamos a discutir la reforma, por ejemplo, de los institutos superiores tecnológicos, que yo creo que puede tener un amplio respaldo, ¿no? Y así tendremos diferentes políticas que tienen que generar acuerdos, se puede llegar a acuerdos a pesar del indulto y a pesar de las investigaciones al expresidente García. Ahora, yendo al tema de la diversificación de este plan de diversificación productiva, que ha sido uno de los puntos principales del discurso, decían que iba a ser la vedette del discurso ese tema, ¿no? En el caso de Luis Salazar, dice el presidente que es la respuesta más pragmática y audaz frente a esa situación. ¿Coincide? Hay un tema, para nosotros, desde que comenzó el proceso del plan de diversificación productiva, nosotros lo vemos como un tema sumamente interesante, porque es la primera vez que se hace formalmente y a través de una entidad del gobierno, digamos, o del Estado, si queremos verlo más, donde se hace un buen diagnóstico de los problemas que tiene el país y se plantean ejes de trabajo que van justamente a atacar estos temas. Entonces, nosotros lo vemos como un paso muy positivo. También comparto con el tema de que no deben haber grandes reformas. El Perú lo menos que necesita hoy es grandes reformas. Lo que necesita es ir corrigiendo en los diferentes sitios donde están distorsionándose o no están caminando bien las cosas, ir haciendo ajustes, correcciones. La intervención del Estado ahí. Y el plan de diversificación productiva va exactamente en esa línea. Y con un adicional que podría interpretarse como un gran cambio o reforma, que es que se incluya al sector privado en la definición y discusión sobre estas políticas. Se crea el Consejo Nacional de Diversificación Productiva y dentro de ese Consejo Nacional de Diversificación Productiva se incluye al sector privado. Y para nosotros es un cambio muy grande que se está haciendo a nivel país, que una institución del Estado esté incluyendo al sector privado para definir estas políticas, no por un lobby, sino simplemente con con toda transparencia. Y eso sí es un cambio muy grande. Y en ese sentido nosotros lo vemos muy positivo. En ese foro de debates, ¿qué plantearía usted? ¿Qué falta? Hay de todo por discutir, desde temas tributarios, de temas laborales, de temas de infraestructura, temas de energía, temas de ¿cómo se llama? El comercio ilícito, todo lo que es contrabando, toda la informalidad. Hay muchísimos temas por en discutir, el tema de ¿no? porque el presidente lo ha mencionado, el tema de o el ministro Piero, si quiero después, el tema de la elección de sectores, ¿no? Porque siempre en esta discusión sobre si un Estado debe o no apostar por ciertos sectores ha habido críticas desde el lado más liberal o conservador, si se quiere ver. Es el hecho de que sea el sector privado junto con el público el que vaya a definir a qué sectores se va a incentivar. ¿Cree usted que va a reducir las críticas o los cuestionamientos a esta forma de hacer política pública? Lo que pasa es que el Perú, creo que estamos, voy a ir un poquito más allá, estamos lamentablemente siempre listos para criticar todo y muy poco dispuestos a generar propuestas propositivas para construir. Yo creo que el plan siempre va a ser criticado y lo que se vaya a hacer va a seguir siempre siendo criticado, pero mientras empiece a dar resultados, genere los crecimientos que estamos buscando en el país, es el camino a seguir. Y el hecho de estar discutiéndolo en un foro abierto, que no sea un tema vertical, donde se están discutiendo dónde hay mayores oportunidades, porque cuando hablan de escoger a quienes promover, hablan de hacerlo en base a estudios, no en base simplemente nos juntamos 5 o 6 amigos a discutir, oye, vamos por acá. No, vamos a estudiar, vamos a analizar potencialidades afuera, estudiar los acuerdos que tenemos, estudiemos qué potencialidades tenemos en cada región, dónde tenemos oportunidades. A mí me sorprende mucho su optimismo tomando en cuenta el punto de partida de este gobierno. Pero ese es un tema bien importante y yo confieso que yo estuve sumamente preocupado al comienzo y a medida que hemos ido avanzando y han empezado a abrirse las puertas para el diálogo, han ido bajando estos temores, recelos. O sea, hay confianza empresarial, porque a mí se hablaba mucho de la desconfianza. Yo creo que ha ido mejorando. Yo creo que falta.
Falta todavía. ¿Qué falta? Pero ¿Qué faltaría hacer? Lo que pasa es que tienen que empezar a verse las cosas ya concretas. Todavía estamos... Por ejemplo... había un paso muy positivo, que es la corrección de la Ley de Seguridad y Salud de Trabajo, que se acaba de corregir hace 2 semanas, si no me equivoco, 2-3 semanas, que es una señal. Porque se han estado generando normativas, y como digo, no solo de este gobierno, de muchos gobiernos, que han ido complicándole el quehacer cada vez más al sector privado, que es quien tiene que generar el desarrollo, los nuevos puestos, etcétera, etcétera, del país. Entonces, hemos ido avanzando, pero falta mucho. Enrique Bernales nos decía al inicio, en el primer panel, antes del mensaje, que una de las cosas que le faltaba al gobierno, o al presidente Humala en particular, es ser él el que entablara los puentes de diálogo y comunicación con diferentes ámbitos, entre ellos el privado. ¿Esa relación cómo iba avanzando? ¿Tienen una comunicación directa con él? ¿Es a través de los ministros? ¿Cree que falta hacer algo en ese sentido? A ver, mira, no sé si ha tenido el mismo diálogo con todos los sectores. Yo creo que hay que partir por eso. Nosotros, en términos generales, hemos tenido muy buenas relaciones, hemos tenido cercanía con él, hemos tenido cercanía con la mayoría de los ministros que han estado en las carteras, en las diferentes carteras, trabajo también, que es un sector muy complicado. Yo creo que donde hay todavía más resistencia a escucharnos es en el MEF, pero también hay que entender que tienen una labor bien complicada, porque tienen que cuidar la caja, cuadrar la caja, y es entendible desde el punto de vista, pero es quien probablemente todavía no ha logrado entender lo mejor posible, digamos, al sector privado, ¿no? Para redondear este diálogo, ¿no? Hacemos lo mismo que hicimos en la mesa anterior, que es poner una nota al discurso. Podemos comenzar con el congresista Tejada. Para mí no le ponga 20. Para mí es el mejor discurso que hemos tenido hasta ahora. Si hay una diferencia con el anterior, me parece que el anterior discurso fue bastante general, no hubo anuncios muy importantes. Ahora se ha podido hacer un recuento de las obras más importantes. Sí. Se ha hablado además de las obras que ya están por fin saliendo, el gasoducto del sur, la refinería de Talara, los temas los tramos del metro, cosas muy importantes. Y los anuncios en presupuesto y en políticas en educación y salud son fundamentales. Y las prioridades del mensaje, ¿no? Las prioridades. ¿No? En seguridad, creo que ha sido importante, se ha hablado de crear una dirección contra el tráfico de tierras, contra las mafias de construcción civil, que creo que son 2 grandes ejes de la inseguridad en este momento. Y, bueno, pondría un 18, me parece que es de los mejores. Un 18. Está bien. Y además también con este marco que ha tenido, ¿no? Discursos previos o mensajes previos de los ministros y posteriores, ¿no? Algo diferente. Sí, y el 20 será por el último mensaje. Señor Salazar, ¿cuánto le pondría? Yo no quisiera poner nota, pero definitivamente es aprobatoria y dentro del rango bueno, ¿no? Porque creo que el objetivo que ha buscado es generar tranquilidad. Estamos con mucho ruido político, las inversiones están en este momento en una expectativa de espera a ver qué cosa va a ocurrir. Bueno, la salida de Ana Jara probablemente lo que ha pretendido también es demostrar empoderamiento, ¿no? Frente a los permanentes cambios de presidente del Consejo de Ministros, ¿no? La aparición, en público. Exacto. Ahora, los 2 últimos primeros han venido de estar ya en el entorno ministerial. Pero, digamos, lo vemos positivo, lo vemos tratando de generar calma. Ha hablado mucho de trabajo conjunto, de no solamente políticas de Estado, no políticas de gobierno. Pero esperemos, pues veamos un poco más adelante qué también, pasa, ¿no? Claro, también tengo que escuchar la visión de los gremios de trabajadores. Vamos a tenernos también pronto, seguramente, con esa visión. Congresista Rondón. Bueno, yo me voy a reservar. Me parece que el estudiante, si hay que poner una nota, parece que ha estudiado. O sea, pero para ponerle la nota va a tener que ser en el terreno, ¿no es cierto? Muy bonito suena la palabra, pero mucho mejor es si se cumple. 3 palabras dijo. Reclamo al principio: unidad, acción y confianza. Él muchas veces no ha dado esa confianza porque se comportaba más como un presidente de partido que un presidente del país, de todos, peruanos, ¿no? El hecho de estas cuestiones de mejora que hay que ir haciendo en cada sector, luces, cámaras, acción. Por ejemplo, ha hablado del SIS, y el SIS actualmente no responde. Sin embargo, estamos hablando de un gran aseguramiento. Bueno, lo de la historia clínica electrónica. Sí, ese es un proyecto de quien habla, y se aprobó por unanimidad. Y me parece interesante, pero no solo tiene que ser para salud, debería ser una historia clínica para todo el sector salud, de tal manera que podamos indudablemente hacernos ver y los médicos tendrán la historia de cada uno de nosotros. Así que se va a ver.
Y un punto final es el hecho también que tiene que haber mucho de... Él ha dicho, como nunca se ha triplicado presupuesto. Es correcto, porque hay también más dinero, ¿no? En todo caso, por eso he triplicado. Pero no vaya a ser que en la ejecución del gasto nos quedemos en el 20, en el 30%, y entonces nada va a pasar. O sea, de nada va a valer que le des 3 veces más a salud, 3 veces más a educación, si después vas a ver la ejecución, se quedó en el 20% o 30%. Y en eso hay que estar vigilantes. Con todo, creo que sí se ha estudiado para el examen. Indudablemente ahora hay que tomar la prueba de aquí a un tiempo adelante. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Raúl. Gracias. No, al contrario, gracias a ustedes y feliz 28. Feliz 28. Despedimos, ¿no? Esta transmisión, Raúl. Ya le ponemos punto final a esta transmisión. El día de mañana, muy temprano, a las 5:30 de la mañana, TV Perú transmitirá el desfile y parada militar. Y la información continúa, por supuesto, en el 7.3, la señal de noticias de TV Perú. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Feliz por acompañarnos. Felices fiestas. Felices fiestas. Buenas tardes.